Muy bienvenidos. Esto es El Refugio en Casa, El Refugio Online, o donde quiera que te encuentres. Qué bueno que es buscar juntos al Señor. Hoy vamos a estar charlando sobre una fe que ora. Pareciera ser muy sencillo y tan común, pero la oración es aprovechar el acceso que Dios, a través de su Hijo Jesús, ganó para nosotros. Y hoy vamos a estar charlando de eso. Una vida que practica la oración de una manera efectiva puede ver la mano de Dios obrar en todo su entorno, pero principalmente en su corazón. Yo te invito a que te prepares en este momento. Queremos alabar al Señor con todo el corazón. Es bueno alabar a Dios, aún en esos días donde nuestro estado de ánimo no está como lo hubiéramos deseado o esperado. Es bueno llegar a esta altura del año, mirar al cielo y decir: Dios, gracias. Tu nombre es un nombre sobre todo nombre. Es tan poderoso que solamente en tu nombre hay salvación. Y como decía el rey David en uno de sus salmos: Señor, por tu nombre me darás vida. Pronunciar su nombre, confesarlo con nuestra boca, hace que nuestro corazón sienta la presencia de Dios cerquita. El que confiesa que Jesús es Dios, está permaneciendo en Dios, decía el apóstol Juan. Te invito a que este tiempo preparemos nuestro corazón para alabar a Dios. Él es digno de ser alabado, y este momento se convierte en la hora especial para que le adoremos juntos. Lo buscamos con todo el corazón. Dale, prendete para adorar al Señor. Señor, venimos a alabarte, a glorificarte, porque eres bueno, Padre. Vamos a cantar juntos al Señor. Ahí donde estás, vamos a glorificar el nombre del Señor. Las rodillas se doblarán,
Cada vez que Dios está por hacer algo grande aquí en la tierra, despierta a sus hijos para que se pongan a orar. La oración nos mantiene despiertos para vivir el tiempo que se viene. La oración lo que hace es transformar las circunstancias, pero antes de transformar las circunstancias, la oración transforma nuestro propio corazón. Parece que cuando hablamos de la oración hablamos como de algo extraño, algo extra, simplemente una práctica. La Biblia nos enseña de que la oración es aprovechar el acceso con confianza, con seguridad, como dice Efesios 3:12, que tenemos por medio de la fe en el Señor Jesús. Muchas personas que ya no están con nosotros, pero que fueron fieles creyentes, se destacaron por llevar una vida de oración que era por encima de la media, de la mayoría. Es que a veces pensamos que la oración es parte de algún hábito cristiano, pero lo que nutre nuestra fe en el Señor es, ni hablar, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene poder cuando yo respondo a través de la oración. Cada vez que oro, buscando que Dios me dé revelación, me guíe, la palabra de Dios se ilumina por el poder de su Espíritu y la entiendo mejor. Pero cada vez que Dios también me habla al corazón, me muestra, me corrige, me estimula, me desafía, me llama, mi mejor respuesta es la oración. Hoy vamos a hablar de una fe que ora. Y te hago la pregunta, ¿cómo es tu tiempo de oración? ¿Tenés un tiempo de oración? ¿Cómo son tus oraciones? Hay un ejercicio que alguna vez me enseñaron a hacer que es, más ahora que tenemos dispositivos como celulares, que podemos grabar algunos audios, lo que sería grabar nuestra propia oración. No para tomarnos un examen, sino para descubrir cuál es la motivación que tenemos, qué palabras usamos, qué cosas estamos pidiendo cada vez que nos comunicamos con Dios. A veces, como decía mi abuela, decimos mucho Gregre para decir Gregorio. Damos muchas vueltas para decirle a Dios lo que directamente le tendríamos que decir. Hoy vamos a seguir con los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11. Y en el versículo 32 de Hebreos 11 aparece un personaje que tenía que estar en este listado de héroes de la fe. Gente que se destacó con su forma de buscar a Dios. Hoy vamos a hablar de Samuel. El 11:32, antes de citar a los profetas, aparece este personaje, Samuel, el último de los jueces de Israel y el primero de los profetas. La historia de Samuel es muy particular. Nace en una época, la época de los jueces, donde la gente en el pueblo de Israel hacía lo que mejor le parecía. Y tristemente, cuando hacemos lo que mejor nos parece, terminamos haciendo lo que no tendríamos que hacer. Era un tiempo donde la palabra de Dios estaba olvidada. Era un tiempo donde la gente especulaba con las tradiciones, con lo que veía, pero que estaba muy lejos del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en este caso. Y es por eso que uno va a encontrar cosas rarísimas en el libro de los jueces. Casi en esa época de los jueces nace el profeta Samuel. Y quiero que simplemente revises, me encantaría que puedas en la Biblia buscar los primeros capítulos de 1 Samuel para que veas bajo qué contexto nace Samuel. Bueno, pasaban cosas tan raras que había un hombre que era fiel a Dios, pero a la vez tenía 2 esposas, algo muy raro. Y una esposa era la preferida y otra esposa era la que le daba hijos. Para aquella época y más el Medio Oriente, para una mujer tener hijos era sentirse realizada. Muchas mujeres decían, si yo no puedo tener hijos, prácticamente que no sé para qué vivo. Así que Elcana, este hombre hebreo, tenía 2 mujeres. Una era Ana, la que él amaba, pero ella no podía tener hijos. Otra era Penina, la segunda esposa, y ella sí le daba hijos. Todos los años tenían la costumbre de ir al lugar donde se adoraba a Dios
y cada uno ofrecía una ofrenda especial, comían juntos en la presencia de Dios, era su tiempo para adorar, así que iba toda la familia y era la ocasión especial para que la rival de Ana, Penina, la otra esposa, de alguna forma le dijera, le hiciera caras, y como suelen hacerlo las mujeres con mucha ironía y sin decir nada pero diciendo todo, la ponía re mal a Ana. Todos los años pasaba lo mismo, el tiempo de ir a celebrar la presencia de Dios, a agradecer, Ana se largaba a llorar y aunque le daban la mejor porción de comida no tenía ni ganas de comer por la tristeza y la angustia que tenía. Esto se pasaba todos los años, era una repetición. Su esposo la veía así, la veía mal, quería hacer algo y en su ganas de motivarla, vieron que a veces hay gente que quiere motivarnos y que no usa las mejores expresiones. La intención es la mejor, pero lo que hace o lo que dice a veces no termina ayudando. Entonces, como sabía que el tema de Ana era por no poder tener hijos, el Cana dice, escúchame, mi amor, ¿acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? La respuesta no aparece, pero da a entender de que a Ana esto no la motivó para nada. Una cosa es tener hijos y otra cosa es tener un esposo. No son relaciones que se comparan. Pero de alguna forma decepcionada, Ana esta vez hace lo que no había hecho en todos los otros años. Se va hasta el lugar donde se oraba y se adoraba a Dios y textualmente, dice 1 Samuel capítulo 1, derrama su alma en lamento, en lágrimas y en oración a Dios. A veces nos sentimos tan presionados, tan preocupados, tan oprimidos por las cosas que nos angustian, que no sabemos qué hacer. Entonces tenemos varias opciones. ¿Cuál es una? Distraerme. Distrayéndome, olvido los problemas. Sí, los olvido, pero no los soluciono. La angustia está igual o peor cuando se terminó la distracción. Nada se solucionó en la vida mientras fuimos distraídos. Y ella toma esta opción. En este momento las fuerzas no le dan más y empieza a contarle a Dios la angustia que tenía en el corazón. Es más, se mueven sus labios, pero no puede pronunciar palabras porque tenía una angustia. Cuando la ve, el sacerdote llamado Elí, piense que es una mujer que estaba borracha, porque hablaba, balbuceaba, pero no decía nada. Entonces, casi con una mala actitud, con un prejuicio, le dice, mujer, no es el momento para venir, ni el lugar para estar en la situación en que estás. Y entonces ella, con mucho respeto y tratándolo con honra y dignidad, el sumo sacerdote le dice, no se equivoque, Señor mío. No soy una mujer que está fuera de sí porque tomó alcohol. Estoy con tanta angustia y derramé mi alma en oración delante de Dios. Elí le dice, volvé a tu casa en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Dentro de esa oración, ella le dice a Dios, Dios, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar para que te sirva todos los días de su vida. Pasa el tiempito, muy pocos días, y la actitud de Ana cambia. Ya ese día come, cosa que no estaba acostumbrada a hacer en ese festejo, vuelve contenta, se olvida de su tristeza, porque la oración no es ni más ni menos que presentarle nuestra causa, lo que nos pesa, nuestro legajo, dárselo a Dios y esperar de que Él se haga cargo. Cuando oramos y seguimos manteniendo la angustia, hay algo que no funcionó bien. Ana se derrama en lágrimas contándole con lujo de detalles cómo se sentía y lo que necesitaba. Y se vuelve con paz. Su actitud cambió. Su sonrisa volvió al rostro. La tristeza quedó junto con ese expediente y ese pedido a Dios. Así que queda embarazada. Y Dios le concede tener un hijo. ¿Y sabes cómo le pone ese hijo, Ana? Le pone Samuel. Samuel significa escuchado por Dios, porque ella dijo, yo se lo pedí a Dios y Dios me escuchó. Ana hace uno de los cánticos más maravillosos de la Biblia, muy similar al que hizo María, la madre de Jesús, cuando canta su Magnificat. Es palabras muy similares de adoración a Dios, por cómo Dios quita la angustia y responde la oración y no defrauda la esperanza de los que esperamos en Él. Es re interesante
que Samuel fue gestado, fue un hijo muy deseado, pero fue un hijo que se gestó primero en el corazón de una mamá que derramó su alma en oración delante de Dios. ¿Hace mucho que no te pasa eso? Cuando estás con mucha angustia, desilusionado, presionado, ¿qué haces? La oración es la fuente de nuestros recursos. Es abrir la puerta al acceso que ganó Jesús en la cruz para presentarnos adelante de Dios. Solía decir Adrian Rogers, un predicador que ya hace tiempo está con el Padre en el cielo, pero él por muchos años sirvió al Señor como pastor, como enseñador, grabando programas de televisión y de radio. Y él tenía un lugar donde siempre estudiaba y hacía sus sermones y los escribía y estudiaba la palabra de Dios. Y un día estaba escribiendo acerca de la oración del Padre Nuestro, la que nos enseñó a hacer el Señor Jesús. Y mientras él estaba anotando los puntos de su sermón, un día él dice, es como que me cayó la ficha. Fue una revelación de Dios tan sencilla que yo la había repetido muchas veces, pero la entendí por primera vez. Mientras él estaba escribiendo y preparando esa predicación, ese mensaje sobre la oración, él llegó a esta conclusión. El Espíritu de Dios le reveló a la mente y al corazón, Dios escucha cuando oro. Quizás para vos y para mí esta reflexión y esta revelación no sea gran cosa, pero para él en ese momento le cambió la vida. Porque hay un montón de cosas que aunque sabemos que podemos orar a Dios, parece como que la oración sería una rifa, un numerito de la suerte, una posibilidad. Como que la oración sería, bueno, en una de esas Dios me responde. La oración es la seguridad de que podemos llegar a la misma presencia de Dios y los oídos del Eterno, del Todopoderoso, del que se quiere llamar Padre Nuestro, nos escuchan y todo puede cambiar. El Dios para el cual no hay ni siquiera cosa difícil o imposible puede revertir lo que sea si yo aprendo a orar como conviene. Yo quería leerte una partecita de la vida de Samuel, porque Samuel es dedicado, es llevado al lugar del templo y servía junto con Elí y con los hijos del sacerdote que, entre paréntesis, eran la peor influencia que había en Israel. Eran sacerdotes que deshonraban el nombre de Dios, que eran mujeriegos, que eran tomadores, eran llenos de vicios y encima de esos tenían ganancias deshonestas, maltrataban a la gente que venía a adorar. Mucha gente se decepcionó de Dios por la culpa de los hijos de Elí. En ese contexto, Samuel, tiernito, aprende a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios empieza a hablar, Samuel empieza a escuchar. Y Samuel empieza a ser el factor de bendición para todo el pueblo de Israel. Yo quiero que leamos en 1 Samuel, capítulo 3, estos versículos. Al final del capítulo 3 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, que era el lugar donde iban a adorar a Dios, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Cuando yo leía estos versículos, pensaba, por fin Israel volvió a recuperar lo más importante que tenía, que Dios le hablaba y que Dios les escuchaba. Dios necesitaba una persona como Samuel, que sabía escucharlo y que también sabía que Dios lo escuchaba. Cuando uno lee el Salmo 99, el Salmo 99 cita a 3 personajes que se destacaron en la historia del pueblo de Dios y que son referentes de oración. Y dice el Salmo 99, 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron al nombre del Señor. Ellos lo llamaban al Señor y el Señor les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Señor Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras.
Samuel empezó a revertir la historia del pueblo de Dios. Porque Dios empezó a aparecer en ese lugar a través de la palabra de Dios y a través de la oración de Samuel. Cuando yo leía estos versículos pensaba en mi familia, pensaba en tu familia. ¿Cuántas veces queremos que Dios se manifieste, se muestre, se sienta, haga de sus obras en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestro propio corazón? ¿Cuántas veces sentimos como la sequía de simplemente pasar mucho tiempo sin que la voz de Dios se estremezca en nuestro interior y sin tener oraciones contestadas? Quiero decirte algo, la historia de Samuel nos desafía a que volvamos a descubrir que la palabra de Dios y la oración siguen siendo dos pilares fundamentales para que la presencia de Dios comience a manifestarse. Cabe la pregunta en este momento, ¿y por casa cómo andamos? ¿Se lee la palabra de Dios en familia? ¿Vos la leés en tu casa? Ahora, leer la Biblia no es simplemente tener una lectura como que uno está leyendo cualquier libro. Uno la tiene que leer con la conciencia de que Dios habla a través de su palabra. Ahora, ¿cómo es tu tiempo de oración? Parecen ser cosas muy básicas y fundamentales, pero sin saber escuchar a Dios y sin tener la conciencia plena de que soy escuchado por Él, es muy difícil de que las cosas que Dios quiere hacer en mí y a través de mí se puedan concretar. Estamos viviendo posiblemente lo que la Biblia llama la hora undécima, el desenlace final de la historia de la humanidad antes de que Jesucristo regrese. No podemos darnos el lujo de adormecernos en nuestra capacidad de escuchar a Dios y de ser escuchados por Él. No podemos desaprovechar lo que Jesús ganó en la cruz. No solamente ganó nuestra eternidad y el perdón de nuestros pecados, ganó la oportunidad de que podamos escuchar a Dios y ser escuchados por Él. Simplemente quiero que pensemos en la prioridad que debe tener la oración en nuestra vida. Pensé en 3 prácticas muy sencillas para ayudarnos a desarrollar esto que nos enseña la vida de Samuel. La vida de Samuel nos enseña, nos desafía que su historia de fe estaba íntimamente relacionado con escuchar y con hablarle a Dios. Primero, la primera práctica, y hablando de la prioridad, es que es lo primero que tenemos que hacer en el día. Es lo último que tenemos que hacer en el día. Y es lo que debemos hacer durante el día. Tenemos que apartar un tiempo. Los evangelios nos cuentan de que las personas que más influenciaron la historia de la humanidad, la historia de su familia, la historia de su nación, fueron personas que dedicaron tiempo para orar. La primera práctica es tiempo. Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Lo que más le importa a nuestro corazón es sencillamente a lo que más le dedicamos tiempo, esfuerzo, sacrificio e inversión. ¿Dios es importante para vos? ¿Dios es importante para mí? Bueno, cabe la pregunta, ¿cuánto tiempo pasás en oración por día? Son 24 horas regaladas por Dios, el Dios de la vida. Vivimos por Él, por medio de Él y para Él. No te estoy diciendo que seas irresponsable en tus responsabilidades de trabajo, de atender a la familia, pero ¿será que no tengo tiempo para orar? Si no tengo tiempo para orar, no es ni más ni menos que decir, Dios, no te necesito. No valoro tanto lo que pasó en la cruz. Suena feo, pero la oración no es ni más ni menos que el oxígeno del alma. Es lo que nos ayuda a que el Espíritu de Dios desarrolle en nosotros su precioso carácter y empiece a brotar como ríos de agua viva dentro nuestro. El Salmo 31:15, escrito por David, dice, Señor, en tus manos están mis tiempos, líbrame de mis enemigos. No nos damos cuenta la cantidad de enemigos que tenemos los que queremos ser fieles al Señor. Empezando por nosotros mismos, que adentro nuestro hay una naturaleza que nos tira cada vez que queremos buscar a Dios para distraernos, para decir más tarde, para postergar. Pero aparte la tendencia de este mundo hace que uno viva prescindiendo de la comunión con Dios, no tomando tan en cuenta como algo valioso la oración. Y como si fuera poco, el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para oponerse y que no pasemos tiempo en oración. Primer práctica, hay que apartar un tiempo. Si termina este encuentro
y vos anotaste, registraste o te comprometiste delante del Señor a decir, listo, todas las mañanas de 5 a 6, de 6 a 7, vamos a menos 15 minutos, los voy a dedicar a buscar a Dios en oración. La primera práctica es separar un tiempo. Porque cuando decimos algún día, ese algún día no llega nunca. Y cuando no nos ponemos al hombro la responsabilidad de que como hijo de Dios no puedo vivir sin estar en contacto con Dios, lo que termina pasando es que se posterga lo principal. Debe ser una prioridad en nosotros acercarnos a Dios. Segunda práctica. La primera práctica es apartar un tiempo. La segunda práctica es acercarnos a Dios con expectativa. Acercarnos a Dios con expectativa. Tu tiempo de lectura de la Biblia, tu tiempo de oración, tiene mucho que ver y es totalmente diferente cuando nos acercamos con expectativa. ¿Qué es expectativa? Esperar que pase algo. Si yo leo la Biblia esperando que no pase nada, conforme a mi fe me va a ser hecho. Si yo oro a Dios sabiendo de que no va a pasar nada, cada vez que digo amén estoy poniendo el sello de que no va a pasar nada después de todo el discurso que le di a Dios. 11:6 de Hebreos. Es necesario, es fundamental, es clave que cada vez que me acerque a Dios para orar, yo esté seguro de que Él me está escuchando y que Él va a recompensar mi búsqueda. Primer práctica, aparta un tiempo. Segunda práctica, acércate con expectativa. Tercer práctica y quizás la más importante de todas. No hay fórmulas mágicas para orar. Es más, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y creo que debe ser diaria nuestra búsqueda de decirle, Señor, ¿cómo puedo orar mejor? Parece que en nuestra oración no dejamos que haya coma, punto, silencios, espacios, y cada vez que tenemos que poner una coma decimos, Señor, 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 cuando la oración tiene mucho que ver con saber escuchar a Dios, con ser conscientes de su presencia, con a veces quedarme callado. La tercera práctica tiene que ver con permitirle al Espíritu de Dios que nos enseñe cómo orar. Romanos 8:26 dice, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Y está hablando de esta debilidad que todo ser humano tiene, en especial los que creemos en el Señor, de tomar un compromiso serio, de descubrir que la fuente de todos los recursos están en nuestra comunicación con Dios. El Espíritu empieza a interceder por nosotros. Un amigo solía decir esto, ¿te querés parecer más a Cristo? Bueno, hacé lo que Cristo está haciendo ahora. Entonces la gente preguntaba, ¿y qué está haciendo ahora? Romanos 8 dice que Cristo está intercediendo constantemente delante del Padre. Me parezco más a Jesús cuando tomo en serio la oración. No nos damos cuenta de que nuestra oración puede hacer mucho más que nuestros mejores esfuerzos y que nuestras mejores palabras para tratar de arreglar cosas. Ganamos más cuando aprendemos a orar y a escuchar a Dios que todos los esfuerzos humanos que podamos hacer para revertir y cambiar cosas. Ganamos mucho más en oración cuando queremos que sea transformado nuestro entorno, porque cuando nos acercamos a Dios, Dios empieza a transformar nuestro corazón. Tengo que terminar acá. Primer práctica, dedica un tiempo. Segunda práctica, anda con expectativa. La oración y la lectura de la palabra sin expectativa casi que no tiene sentido. Tercer lugar, deja que el Espíritu de Dios te ayude. Y vas a empezar a descubrir de que ya no decís lo que querés, de que aún tus deseos y los míos, mis oraciones dejan de ser egoístas y repetitivas sin sentido. Y empiezo a pedir por cosas que Dios está esperando que le pida. Simplemente termino con esto, ¿sabes? Tu oración es el mejor regalo que le puedes hacer a Dios. Porque la oración de los rectos, dice el Proverbio 15:8, es su gozo. Dios le encanta que como Samuel aprenda a desarrollar una vida que se da cuenta que es escuchado por Dios y que tiene la revelación y le da la autoridad a Dios para que Dios también le hable. De esto depende tu vida, de esto depende tu familia, de esto depende tu misión, de esto depende tu relación con Dios.
no hay comunión que valga si no hay una vida de oración que cada vez se va pareciendo más a la que tuvo Samuel y a la que tuvo Jesús. Mientras pensás en esto, qué maravilloso es saber de que el trono de la gracia, esa sublime gracia de Dios, se derrama sobre nosotros cuando en humildad aprendemos cómo buscarlo. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará a su hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Este puede ser tu momento histórico donde hagas tu primera oración. Tu primera oración como la que hizo Ana, que muchas veces debe haber orado, pero esa vez derramó todo lo que tenía dentro de su corazón delante de Dios y se sintió con paz. Ya está, ya no hay por qué seguir teniendo tristeza. Dios me escuchó. Quizás hoy podrás hacer vos tu oración de entrega a Cristo. Esta gracia sublime de la cual estamos cantando tiene que ver con que Dios nos ama tanto y nosotros nos olvidamos de Él, somos pecadores. Nuestra tendencia siempre es a evadirlo, a olvidarnos, a ignorarlo. Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Nos mostró que nos amaba, que aunque somos pecadores, así todo Cristo murió por nosotros, pero venció la muerte y hoy está vivo y va a volver a reinar. Pero antes de que Él regrese, es tu decisión arreglar tus cuentas con Él. La oración de entrega, la oración de arrepentimiento se puede expresar con estas palabras: Señor, gracias porque me amás. Nadie puede amar tanto que entregue la vida de su Hijo para salvar a los que lo han ignorado y lo han ofendido. Así de grande es tu amor.
Tu gracia me da el perdón que necesito y no puedo ganar. En este momento te pido que perdones mis pecados. Te confieso, Señor, que he vivido sin tomarte en cuenta. Quiero que seas mi Salvador, que me recibas como tu Hijo. Dame vida eterna. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Sabes? Si lo haces con fe y como Samuel sos escuchado por Dios, naciste de nuevo. Sí, aunque seas el mismo por fuera, espiritualmente, por el poder del Espíritu de Dios, ahora tenés comunión con Dios por medio del Señor Jesús. Lo podés llamar Padre y Él te trata como un hijo. Y no solamente tenés vida eterna y esperanza maravillosa después de la muerte, sino su promesa de que su Espíritu va a venir a vivir con vos y en vos para siempre. Señor, a los que somos tus hijos y necesitamos volver a redescubrir lo de la oración, que estamos acostumbrados a hacer oraciones a veces sin sentido, a veces sin expectativa, a veces simplemente para salir del paso o por tradición. Queremos que vuelvas a despertar por esos maravillosos pensamientos que trae nuestro ser tu Espíritu Santo, que brota, que fluye en nosotros, oraciones frescas, renovadas, poderosas. Vuelve a poner en nosotros una sed, un hambre, unas ganas de buscarte de una forma totalmente renovada. Queremos sentirte cerca, pero queremos aprovechar tu invitación a que podíamos orar y pedir en el nombre de Jesús y que nuestra oración iba a ser contestada. Oh Señor, mirá nuestras situaciones, esas que nos aquejan y nos afligen, esas que nos adormecen. Queremos estar atentos, velando, despiertos en oración, esperando tu retorno en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén, amén. Qué bueno que fue juntos desarrollar una fe que ora, juntos recordar la gracia maravillosa del Señor. Vamos a despedirnos cantando la última estrofa de este himno tradicionalmente poderoso que hace que descubramos la gracia del Señor. Romanos 12:12. Está bueno para que lo aprendas de memoria. La Biblia dice: alégrense por la esperanza que tienen. En el medio del sufrimiento, muestren paciencia, que tiene que ver con constancia. Y sobre todo, sean perseverantes en la oración. No me afloje. Orá al Señor, mantenete unido a la mano del Señor, porque tu oración despierta el poderoso obrar de Dios sobre tu vida. Qué bueno que ha sido pasar este tiempo juntos. Que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios el Padre, que la comunión íntima de su Espíritu sean con vos. Viví disfrutando la presencia de Dios con vos y en vos. Cuando en Sion por siglos mil, brillando ese cual el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor.